Hola, ¿qué tal? Amazfit GT R4 o Huawei Watch GT Runner. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál me compro? No sé por cuál decidirme. Bueno, pues aquí tienes que venir, por eso hago este vídeo, porque ha habido tanta gente que me ha pedido y me ha preguntado, oye, ¿qué hago? Porque el GT R4 es muy bueno, pero es que el Huawei Watch GT Runner es la bomba. ¿Qué hacemos? ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, pues no cunda el pánico, porque aquí te voy a decir cuáles son las similitudes y las diferencias entre uno y otro, y te voy a decir cuál es mejor o cuál es el que te interesa más comprar, y luego te daré mi veredicto. Y por cierto, si tú lo que quieres ver son imágenes de los relojes, cosas bonitas, imágenes de recurso, pantallazos y cosas de estas, no. Aquí vamos a ir al grano, aquí te voy a explicar las cosas, te voy a decir lo que es. Si tú quieres ver los relojes, pues te vas a la review de uno o a la review del otro y así los podrás ver con más detalles. Aquí te voy a hablar de diferencias. Así que no vamos a perder más tiempo y empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera categoría, que es diseño y materiales. Bueno, ¿cuál es mejor? ¿Cuál tiene el mejor diseño? ¿Cuál crees que es más bonito? ¿Cuál más resistente? Etcétera, etcétera. Bueno, pues te tengo que decir que el Amazfit GT R4 es más fino, es con un diseño más de smartwatch. Más para el día a día, para ir al trabajo, para ir a una cena, a todas partes. Tú, allí donde lo lleves, siempre te va a quedar bien, porque tiene esta caja de aluminio. Además es más ligero, pesa 34 gramos, y creo yo que esta combinación de negros y de plateados, pues creo que queda muy bien. Es más llevable el GT R4 que el Huawei Watch GT Runner, que por otro lado es más robusto, tiene un diseño más deportivo, y además otra cosa muy interesante y muy importante, el cristal está más protegido, porque el bisel del GT Runner está como levantado, y por lo tanto, si se te cae el reloj o tienes algún toque o algún golpe accidental, no va a correr tanto peligro el cristal este del GT Runner como el del Amazfit GT R4, que es un cristal que no es gorila, que no es de zafiro, que es un cristal templado, que además está súper expuesto, y está, pues a la que lo toques un poquito es probable que se te raye. A mí afortunadamente no me ha pasado. Si tú eres muy manazas, cuidado, porque es más arriesgado tener el GT R4 que el Huawei Watch GT Runner. De todas formas, en este apartado a mí personalmente me gusta más el Amazfit GT R4. Siguiente categoría, los sensores. El sensor de salud, especialmente porque no tienen otros, no tiene, bueno, sí, tienen altímetro barométrico, los dos, ¿de acuerdo? No tienen termómetro, pero tienen altímetro barométrico en ambos casos. Pero vamos a hablar de los sensores de salud, de los sensores de pulso, sensores de saturación de oxígeno, etcétera. Bueno, el Huawei Watch GT Runner es el reloj de referencia que utilizo desde hace pues unos cuantos meses. Se ha demostrado que el sensor TrueSync 5 Plus es, si no el mejor, uno de los mejores que se puede tener en un reloj inteligente. Prácticamente siempre la clava, y no solo lo digo yo, también lo dicen otros reviewers, incluso algún reviewer científico. Es un sensor con 8 fotosensores que se ha ganado no solo mi confianza, sino la de muchísimos usuarios. En cambio, el BioTracker 4, que es el sensor que tiene el Amazfit GT R4, solo tiene 4 fotosensores, pero eso no quiere decir que vaya mal. No, a ver, va muy bien, funciona muy bien, le daríamos un notable alto, ¿vale? Perfecto. Lo que pasa es que en mediciones deportivas he notado que incluso en mediciones en reposo va unas cuantas pulsaciones, 3-4 pulsaciones por encima del sensor del GT Runner. Y por lo tanto dices, bueno, a ver, no es tan constante incluso en algunas mediciones deportivas, si te pones las gráficas. En una carrera, por ejemplo, que hice hace poco, pues hubo un momento en que, ostras, me sentía muy bien, digo, vamos a acelerar un poco, y ese acelerón se notó en el Huawei Watch GT Runner porque me subieron las pulsaciones y las mantuve
durante un rato, me subieron 10 pulsaciones o 12 pulsaciones de golpe, pero en cambio parece que el GTR4 no las notó tanto, no tuvo ese poder de reacción para seguir mis pulsaciones y por lo tanto digo, bueno, creo que en temas de medición deportiva del corazón, el ganador es el GT Runner. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, porque hay muchas cosas que decir sobre la siguiente categoría, el GPS. ¿Qué GPS es mejor? ¿El del Huawei Watch GT Runner? ¿El del GTR4? Bueno, a ver, aquí yo creo que habrá opiniones para todos los gustos. Vamos a empezar diciendo que los GPS normalmente tienen un margen de error de unos metros, pero bueno, aparte de eso, vamos a decir unas cuantas cosas. A ver, el sensor del GTR4 es muy preciso, es mucho más configurable, es de doble banda, tiene una antena de polarización circular que dicen que es más preciso, aunque bueno, tú puedes configurar si lo quieres en máxima precisión o lo quieres en más rapidez de sincronización, etc. Pero bueno, que es un excelentísimo GPS. Ahora vamos a entrar un poco más en detalles, pero déjame decirte que el GPS del Huawei Watch GT Runner no es configurable. Sencillamente tienes el GPS de doble banda con todos los satélites que pueda coger, ¿vale? Eso perfecto. Y con las antenas por fuera, lo que le da un plus de precisión. Pero claro, aquí hay unas diferencias que he más o menos notado en el GPS de uno y el de otro. Mira, el del Huawei Watch GT Runner sincroniza antes de empezar la carrera, te sincroniza con el GPS mucho antes que el GTR4. Tiene muchísima precisión, especialmente en ciudad, especialmente entre edificios altos, porque si tú te vas a buscar precisión entre edificios altos, el GTR4 va a tener menos precisión que el Huawei Watch GT Runner. En cambio, hay una característica del Amazfit que es mejor que en el Huawei, y es que yo creo, no lo sé seguro porque no lo he podido comprobar, no está escrito en ningún sitio, pero a juzgar por las mediciones y los resultados que me da, el GPS del Amazfit GTR4 recoge la ubicación más veces por minuto que el del GT Runner, y eso hace que los puntos del trazado no se suavicen tanto como hace el GT Runner. El GT Runner suaviza mucho las trayectorias, este no lo hace tanto, sobre todo si vas un poco más lento, porque cuando vas un poco más lento, claro, voy a volver al dibujito que hice en una de las carreras, ¿vale? Sí, vamos a la anécdota, pero es que es verdad, es que me puse a dibujar un miembro viril y fijaos que tiene más detalles el del GTR4 que el del Huawei Watch GT Runner. Y eso para mí significa que suaviza demasiado las curvas y que no creo que tome la ubicación tantas veces por minuto como el del GTR4. Corregidme por favor si me equivoco poniendo un comentario aquí abajo, porque necesitaría de vuestra ayuda para eso, porque no lo he encontrado en ningún sitio. De todas formas, en términos de GPS, yo creo que es más fiable y me gusta más el del Huawei Watch GT Runner, aunque suavice más los trayectos. ¿Por qué? Porque es más estable a partir de los primeros metros que se recoloca. Para mí es más estable y entre edificios toma mejor la señal que el GTR4. Luego cuando sales al aire libre, pues ya más o menos cada uno hace lo que puede. Entre los dos yo creo que están muy a la par, pero para mí personalmente gana el GPS del Huawei Watch GT Runner, pero vamos a la foto finish. Vamos a pasar a la siguiente categoría de especificaciones básicas, que ahí prácticamente se dan la mano. Son dos relojes de 46 milímetros con resistencia de 5 atmósferas los dos, con pantalla prácticamente clavada de 1,43 pulgadas de 466 por 466 píxeles, con 4 GB de memoria de almacenamiento, con la posibilidad de incorporarle rutas GPX en ambos casos, aunque en este, a fecha de grabación de este vídeo, todavía no ha llegado, pero Amazfit ha prometido que en una actualización lo pondrán. Vale, cuento con ello. Sin embargo, hay dos cosas básicas y muy importantes que tiene el GTR4 de Amazfit que no las tiene el Huawei Watch GT Runner, que son, en primer lugar,
el asistente de voz, en este caso tenemos Alexa de forma nativa que incluso te habla y te dice cosas. Y aquí también tenemos la multitarea, pero una multitarea bastante pura que te puedes salir de una carrera que estás haciendo para irte a responder un mensaje, para irte a mirar el tiempo, para irte a consultarle lo que quieras al asistente de voz o lo que te dé la gana, y luego vas a poder volver a la carrera sin problemas. O si quieres, para poner un cronómetro y salir del cronómetro y olvidarte hasta no sé cuándo, bueno, pues tiene multitarea. En cambio el GT Runner no tiene multitarea y no te puedes salir de la carrera o de las pantallas de medición de una sesión deportiva. Bueno, sí, puedes ver mensajes, incluso los puedes responder. En ambos casos puedes responder mensajes con frases predefinidas, pero el GT Runner no tiene una multitarea tan interesante como la que tiene el Amazfit GT R4. En cuanto a batería, los dos tienen una batería de 2 semanas, que te prometen 2 semanas, y tienen más o menos aproximadamente las mismas horas de GPS. El GTR4 tiene 25 horas de GPS y el Huawei Watch GT Runner tiene 20 horas de GPS, aunque vamos, si haces 20 horas de GPS, ole tú, un servidor no es tan deportivo, te hace 4 o 5 y ya está. O sea que por la batería nadie se va a tener que preocupar si elige uno o si elige el otro, porque vas a tener batería para rato. Donde sí hay diferencias es en la siguiente categoría, en los deportes y actividades que tienen cada uno. Este te mide más de 150 deportes, aunque ya sabes que en la mayoría de deportes siempre todos miden lo mismo, las cosas basiquillas y ya está, lo único que hacen es cambiarle el nombre y el icono del monigote. O sea que eso de la cantidad de deportes que tiene, eso da igual. ¿En qué se especializa y en qué es bueno el GTR4? El GTR4 es muy bueno en ejercicios de fuerza porque te detecta los ejercicios de fuerza que estás haciendo, y si no te los detecta luego te pregunta cuáles has hecho y te mide muy bien los ejercicios de gimnasio. También es excelente, como no puede ser de otra manera, en el running. Corriendo es muy bueno, los números son más grandes en las pantallas de datos. Los números son más grandes que en el Huawei Watch GT Runner. Eso me lo han hecho ver en el grupo de Telegram, todo Smartwatch, que te invito a que te suscribas si quieres, porque está muy bien. Hay mucha gente que sabe muchas cosas. Y cuidado, atención, también es muy bueno midiendo el tenis. En el tenis es muy bueno porque tiene los drives, los reveses, los saques que haces. Es decir, que se lo han currado mucho en las mediciones de tenis. Creo que, si no me equivoco, no tiene pádel, pero bueno, tú agarras el tenis y bueno, más o menos, pues ya te puedes defender, ¿no? En cambio, el Huawei Watch GT Runner, ¿cómo se llama este reloj? GT Runner. Runner. Para correr es probablemente el mejor que puede haber en términos de smartwatch, en términos de relojes no deportivos. No es un Garmin, no es un Polar. Estamos hablando de un reloj multifunción que hace muchas cosas, aunque ninguno de los dos puede pagar con el reloj, no tienen NFC, pero bueno, da igual, que son multifunción, con pantalla AMOLED, con la hora siempre en pantalla si la quieres. Pero bueno, este es probablemente de esta categoría de relojes inteligentes el mejor que puedes tener, el mejor que puede ir para las carreras, porque tiene muchísimas métricas, porque tiene una prueba de umbral de lactato que este no tiene, la prueba de umbral de lactato para que el reloj sepa cuál es tu condición física real, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puede dar tu cuerpo de sí, para que luego entonces que si la recuperación, que si la carga de entreno, que si todo eso lo pueda conocer mejor y te dé unos valores mucho más apropiados a lo que es tu cuerpo y tu resistencia y tu potencia, porque el reloj te estará conociendo mejor. Además, el GT Runner tiene planes de entreno, tiene rutinas de carrera, tiene inteligencia artificial prácticamente, que te pone los entrenos que tienes que hacer para llegar a un objetivo que quieres hacer, te los pone en el calendario y así tú puedes ir siguiendo este plan de entreno. En ambos casos puedes hacer carreras de intervalos, en ambos casos se sincronizan las carreras con Strava. Y bueno, yo creo que en ambos casos, si tú eres corredor y te quieres comprar el GTR4, bueno, pues te irá bien. Pero yo creo que si a ti lo que te gusta es salir a correr, el Runner, que para eso se llama Runner, pues es el que te irá mejor. Y como te he dicho antes, ninguno de los dos tiene NFC. Bueno, este sí lo tiene, cuidado. Este no tiene, ya directamente no tiene el chip. Pero el Huawei Watch GT Runner, como todos los relojes Huawei de la generación GT y también los Huawei Watch, tienen el chip NFC, y yo creo
que están a punto de activarlos para que puedas pagar con NFC, para que puedas pagar con el reloj. Pero de hecho, todavía no se puede, todavía no se sabe ninguna fecha y bueno, todo eso son elucubraciones y especulaciones. Lo que sí tiene el GTR 4, que es una cosa que este no tiene, que está muy bien, es una utilidad para poder introducirle las tarjetas de fidelización de los supermercados y de las tiendas y de las bibliotecas y de todos esos sitios. Las tarjetas que son esos carnets que tienen por detrás un código de barras o un código QR, pues tú las puedes introducir aquí y así no hace falta que lo saques de la cartera, o si te lo has dejado en casa, pues mira, puedes mostrar este código de barras y te va a funcionar. Pero bueno, más o menos ya hemos visto de qué pie cojea cada uno. Aquí tenemos el GTR 4, aquí tenemos el GT Runner. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, antes déjame decirte que este cuesta 209 euros en el precio más bajo que he encontrado, aunque creo que de precio oficial estaríamos entre 229 y 249 euros. No se sabe todavía exactamente, pero yo creo que rondarán por ahí, aunque lo puedes comprar en España, ya se puede comprar antes de que salga, porque ha habido una página web que los ha importado de Alemania y los está vendiendo ya, o sea que ya se pueden comprar. Aquí abajo en la descripción tienes el enlace de compra, pero bueno, que este cuesta más de 200 euros y este, el Huawei Watch GT Runner, cuesta 145 euros. 145 euros, bueno, no sabemos hasta cuándo va a ser, porque está de precio promocional, que seguramente va a subir a 170, 180, pero oye, que está muy bien. Tiene un precio, yo creo que es por debajo de lo que debería costar, porque en realidad esto es un Huawei Watch GT3 con capacidades deportivas. Por lo tanto, parece que está muy bien. Vale que tiene un aspecto más de reloj deportivo y que no es tan bonito y que no tiene tanto acero y que todo es de policarbonato y de cosas de plástico, vamos. Pero oye, que está muy bien de precio. Así pues, vamos a ver cuál es mi veredicto. Señoras y señores, por su combinación de funcionalidades, precisión de los sensores, especialmente del GPS, por su estética, por la detección de los ejercicios de fuerza y el hecho de estar a la altura también en carrera, y por el hecho de tener el asistente de voz Alexa, que eso es un puntazo, y multitarea, yo, que no soy un ultra corredor, que salgo una vez o dos veces por semana a correr y que ya estoy bien, el ganador de la comparativa de Endrino Reviews entre el Huawei Watch GT Runner y el Amazfit GTR 4 es Amazfit GTR 4. Aunque, si tú eres un tío que sale mucho a correr, si a ti te importan las métricas de carrera y le das mucha importancia a tus resultados y a las mediciones de tu frecuencia cardíaca, quizá deberías contar con el Huawei Watch GT Runner. Para mí, persona individual que te está hablando ahora mismo, yo me quedo con el Amazfit GTR 4. Pero, depende de tus intereses y de tus gustos, es muy probable que te guste más quedarte con el Huawei Watch GT Runner. Así que lo dejo a tu decisión. Yo ya me he pronunciado. Pronúnciate tú ahora en los comentarios. ¿Con cuál te quedas? ¿Con uno o con otro? ¡Hasta luego!